Estamos hablando, como veníamos, de sincronización. Pero hay algo que es interesante, que tú me hiciste la observación, lo que es la sintonización. Una persona sintonizada va a ser sincronizada. Eso creo en tus viajes lo viviste, ¿no? Sí, pensando en el tema de la sintonía, es cierto, si vibrás, Que no es lo mismo que sincronizar. claro, si estás, es un estado del alma, es un estado de ánimo, es un estado de... que vos te dejás fluir, realmente dejás fluir. Uh-huh. Esa energía fluye. Está todo bien, pase lo que pase, va a estar todo bien. Y venga lo que venga, es bienvenido. Cuando estamos hablando de los viajes, y hablando de ese mismo viaje de Chile, yo empecé a hacer dedo. Y antes de hacer dedo me había tomado un ómnibus. Así empezó la aventura. Hasta la barra de Santa Lucía. Y el señor chofer del ómnibus, cuando me vio con la mochila tan grande, me dice, ¿pero para dónde vas? Y yo le digo, voy para Santiago de Chile. Me dice, pero mira que este ómnibus te deja acá en la barra de Santa Lucía. Y yo le digo, ¿y qué le parece? Ya hice 25 kilómetros. Uh-huh. Sí, eso ya nos habías dicho, como realmente un viaje de 1000 pasos empieza con el primer paso, eso ya está más que claro. Pero quiero poder llegar a comprender y a que comprenda la gente que nos estás escuchando que esto está al alcance de todo el mundo. La sintonización, pero no le damos, o sea, lo dejamos pasar como si fuera algo sin importancia, ¿no? Y te ha pasado en varios viajes que tú has hecho. Vamos a hablar de uno que es el que más me gusta a mí. ¿Cuál? Del autor del libro Los Argonautas, la experiencia. Bueno, Y no, o sea, cuenta del principio, cómo fue la historia, porque estabas hablando, empezó todo hablando por teléfono con tu señora. sí, esta historia, bueno, no es una historia, es Sí. una historia real. Es una historia real. Yo estaba trabajando en Mallorca Uh-huh. y estaba solo en ese momento. La que era mi señora estaba en Montevideo y hace un año que no nos veíamos con mi hijo. Y yo había tardado un año en hacer todo, Uh-huh. todas las vueltas, tener la parte económica como para poder llevarla. Sí. Y bueno, cuando pude realmente armar algo de eso, por X circunstancias, salí un sábado, y le dije a ella y todo, pero salí un sábado a dar una vuelta por Mallorca que tenía libre. Y llamo a mi señora para ver cómo estaba mi hijo y eso. Y en ese momento ella me dice que, bueno, que no quería saber más nada conmigo, que se quería divorciar de mí. Era un sábado a las 11 de la mañana. Yo solo allá en Mallorca. O sea, con esa noticia, imposible estar sintonizado. Fue un golpe. Sí, pero yo no le retruqué ni nada, porque No, era pero... una decisión de ella que ya estaba tomada y no podía hacer gran cosa para cambiarla. Y entonces lo que pensé fue que seguí el curso del día. ¿Qué tenía para hacer? Yo había planeado salir a dar una vuelta por la isla. Llevaba un libro de Peter Graves, que son los Argonautas, el Leyoncino de Oro. Y primer paso que tenía planeado ese día era ir a Valdemosa. La Cartuja de Valdemosa es un lugar hermoso que tiene Mallorca. Mallorca es hermoso de todo. Y bueno, y me puse ahí a leer el libro. No, ahí no leí el libro. Ahí me puse a ver Valdemosa, el jardín. Y después salí la vuelta y fui a un lugar que se llama Saforadada, que es muy interesante porque Saforadada es una roca perforada que está al lado del mar. Dicen que son rocas de poder, piedras de poder, que tienen un agujero en el medio. En ese lugar hay como una especie de casa mística con muchos símbolos místicos. Me llamó mucho la atención. Yo ahí fui
iba a tirar el anillo. Ujú. Iba a tirar el anillo al mar porque me sentía así, digo, no tiene mucho valor el anillo. Pero después pensé, no, lo voy a guardar. No sé si como forma material nomás, pero no. Y en vez del anillo tiene una piedra. Ujú. De hecho, tiene una piedra como si fuera un anillo. Ujú. Por el amor que ya no era más. De hecho, lo escribí después. Y seguí el viaje y fui a Deia, y acá viene la parte interesante, si es que no es interesante el resto de la historia. Deia es un pueblito que está muy cerca de ahí, de Zaforada, que estaba en el itinerario que iba a hacer, que tiene como un cerrito y tiene una iglesia arriba. Pero bueno, antes de eso había una cala que decía que era muy interesante bajar, y bajé, pero bajé con el libro de Robert Graves. Ujú. Ese libro que hablaba de, cuando me lo puse a leer, las primeras hojas, habla de un argonauta, del último argonauta, que va bajando por la cala de Deia con una bruja, una pitoniza. Y yo iba bajando por la cala de Deia. Eso era lo interesante. Yo no sabía que el libro hablaba de eso, no tenía idea de eso. Y resulta que estaba viviendo lo que estaba leyendo, que alguien lo había escrito hace mucho tiempo. Esa es la primera sintonización, ¿no? O sea, entraste como en un mundo paralelo, Paralelo. si se quiere decir, porque venías de una situación emocionalmente que desequilibra a cualquiera, ¿no? Y de repente te encontraste leyendo un libro y bajando por el mismo lugar que estaba diciendo el libro. Sin saber O nada. sea, empezó una sintonización. Pero Claro. sigamos, ¿cómo siguió eso? Bueno, el tema es que, bueno, a mí la verdad no entendía mucho porque entré a mirar para atrás. Porque el argonauta está condenado. Claro, porque el argonauta está condenado. Está condenado. Léanlo el libro, El Belloncino de Oro de Robert Graves. El argonauta está condenado. Es el último argonauta. Y yo miraba para atrás a ver si venía algún cuchillo o algo. Porque digo, bueno, esto es como es. Y llego a la cala, no había nadie, no había nada, era el atardecer. Es una cala muy chiquita, muy linda, pero muy chiquita. Y subí, porque había que subir, como una bajada, subí por un lugar bastante escarpado. Y entre las callecitas me fui hasta, había un templo, a una capilla, una iglesia chiquita había arriba de ese cerro. Y a mí que me interesaba ir, fui para ahí. Ya era de noche, a esa altura, soplaba un viento fuerte. Quise abrir la puerta de la iglesia y no pude. Y siempre al lado de las iglesias, o de las capillitas, en los pueblos antiguos, que había un camposanto, un cementerio, algo de eso. Y bueno, y vi una luz prendida, entonces me llamó la atención y entro. Entro. Y voy allá donde estaba la luz prendida, había 15 tumbas, no sé, no más, 20 lápidas. Y veo donde estaba la luz prendida y era la lápida de Robert Graves, el autor del libro que había leído con el argonauta. El gesto que tuve en ese momento fue de depositar el libro en la lápida, como para pedirle la firma al autor. Me pareció una cosa linda, que una creación de él, inanimada, pero que daba tanta vida en la letra, llegara de alguna otra forma a sus restos. Me pareció una linda metáfora. Y lo dejé ahí un rato. No sé si era un paralelismo también con lo que estaba viviendo yo, quizá. Y empezó ahí a ver, empezaste a vivir algo que podías haber estado, no haber llegado a la tumba, porque perfectamente No, es que era imposible, yo no sabía. Además no conocías ese lugar. Jamás, nunca había entrado, no sabía que el propio Graves estaba enterrado ahí, nada. Por eso, o sea, fíjate cómo empezó una sintonización y la llevaste a su máxima potencia. Pero creo que vino después eso. No, por eso mismo te voy diciendo, o sea... Porque después sí puedo entrar a la iglesia. Ahí empezó la sincronización, porque lo que te pasó en la iglesia fue fascinante también. En la capilla resulta que yo no sabía ni que existía. Era miércoles de ceniza. Yo nunca había escuchado hablar de eso. Es el anticipo de cuando viene la Semana Santa. Sí. Y me quedé... Habíamos 5 personas, no había más, porque tampoco había más gente en ese pueblo, no podía haber mucho más. Sí. Y me quedé, y terminó una cruz en mi frente, la cruz de ceniza en mi frente.
curioso, ¿no? Porque venís de una época griega, los argonautas, a una época cristiana. Es un pasaje, es el último argonauta. Es el último. O sea... Y Robert Graves, que era la conexión de ese pasado, lo traía al presente a través del libro. Sí. Y la cruz de ceniza. Sí. O sea, pasaste de un estado de separación, un estado humano, a un estado divino que empezaron a suceder cosas, porque te sucedieron cosas. Que además no terminó ahí, porque cuando termina esa cruz de cenizas en mi frente, sigo y paso de vuelta por Valdemosa, no sé por qué, pero tenía que pasar por la carretera que iba, y escucho que había un concierto y paro. Y me pongo a escuchar la música de afuera, y en la sinfónica estaba tocando, pero resulta que como se estaba por terminar la función, iban a abrir las puertas abrían las puertas para que la gente se fuera, era el último tema. Y entonces aproveché a entrar a la cartuja de Valdemosa, que tiene una curiosidad, no tiene a un Jesús crucificado ni nada, sino que tiene a la piedad. O sea, tiene a María sosteniendo a Jesús en sus brazos, en el altar. Es curioso, porque no todas las iglesias tienen eso, más bien. No. Yo la única que conozco es esa. Y en el Vaticano la piedad de Miguel Ángel, pero no está en el altar, está a un costado. Y tocaron un bis. Y ahí sí me escuché toda la canción. Y era de Manuel de Falla, justamente, Falla, La danza del molinero. Y ahí yo escribí todo esto esa misma noche en una cuestión que hice un cuaderno de poesía. Me acordaba de mi abuela que decía que las vueltas de la vida no las conoce nadie. No las conoce nadie. Pero tus estados fueron claramente definidos de ir de una situación de caída a una situación de sorpresa. Algo pasó. ¿Qué fue lo que te sintonizó? Ese libro, ese lugar, esa tumba, porque la tumba no hubiera tenido valor si no hubiera tenido el libro. Hubiera sido una tumba más. Entonces, ahí hay una sincronización muy importante y está al alcance, como decíamos, ¿no?, de la gente. Pero bueno, se toma como fenómenos, me sucedió tal cosa como si fuera algo extraordinario. Y simplemente tú te dejaste llevar por esa corriente. A lo largo del tiempo lo que pienso es que no me ahogué en el primer momento de la noticia, que podía ser bastante aplastante. Para una persona que estaba sola, hace un año que no había de la familia y había hecho lo posible como para estar juntos. El esfuerzo. Y sin embargo no reaccioné para aplastarme, sino para seguir. Para seguir y seguir mirando lo que viniera. Claro que nunca me pensé, imaginaba tales señales, tales mensajes. Creo que fueron muchísimos mensajes que habría que analizar también en los mundos paralelos qué significaban, ¿no? Porque el argonauta estaba condenado, ¿no? Sí, nunca terminé de leer el libro, lo tengo que terminar de leer. Será hasta las próximas reuniones que podamos compartir. Que podamos compartir y decir algo. Nos estamos despidiendo hasta la próxima. Hasta la próxima.